necesita tener en el ámbito oncológico, es decir, aparte de ser información como que está por todas las enfermedades neurológicas que pudieron repercutir específicamente en el padecimiento de las vías urinarias. Y se llama neurología. En general, esta especialidad es algo nuevo. Yo fui egresado de esta especialidad, nuestra subespecialidad de ahí del hospital universitario. Y siempre me gusta llevar o buscar cosas que no hacen los demás, cosas diferentes para poder ofrecer algo diferente. Yo ya me presenté yo, ¿verdad? Soy egresado de del hospital universitario, soy en 2005-2010, fui presidente, y algunas hay cosillas que me tocó hacer en el hospital de un poco de investigación, aparte de mi escuela, yo me puse a dar clases mecánicas. Me pidió el doctor Diego que hiciera una presentación acerca de qué impacto pudiera tener específicamente a nivel urinario, es decir, a nivel urológico, todas las enfermedades, bueno, que todos los síntomas sociales salvajes. Y me encontré dos que son importantes como saber que habláramos el mismo idioma, mismos términos, obviamente, para poder buscar solución. Si es que tenemos algunos de los síntomas identificados con esto y saber que todos van a recibir tratamiento dependiendo de la gravedad de esto. Entre las cosas interesantes, obviamente, el Parkinson debe de reunirse ciertas características, es decir, es aquel paciente que llega a presentar un problema en el cual hay una disminución o definitivamente la falta de unas neuronas que se cargan con una sustancia que se llama dopamina, y esta dopamina realmente tiene la función de, al momento de hacer los movimientos, tratar de estabilizarlos en un movimiento más fino, controlado. Entonces, las características de los pacientes probablemente va a haber un movimiento, va a ser controlado o lento, inclusive al momento de no tener esa regulación tan fina, puede haber rigidez muscular, dolores de reposo, etc. Pero de esa manera de introducción, dentro de las cosas importantes que tienen que ver con lo neurológico a nivel de los síntomas periféricos, y no meramente con lo que es las vías primarias, pero es algo que yo veo muy presente en la mayor parte de los pacientes, es la hipotensión ortostática. Es decir, aquel paciente que se encuentra acostado y súbitamente se levanta o cambia de posición, de estar sentado a estar parado, puede tener cambios en su presión, eso es normal, pero aquel paciente que tiene Parkinson, por el problema neurológico, por el problema de los neurotransmisores, las sustancias que se encargan de regular la presión, o de darnos ese acomodo de las presiones que necesitamos para estar de pie y para estar sentado, va a haber un problema. La distribución de la sangre no es igual, la distribución de la sangre es lenta, se tarda en subir, es decir, entonces el cuerpo percibe que no tiene adecuada circulación y empieza a marear, etcétera, etcétera. Los pacientes adultos que presentan Parkinson por lo regular dejamos un medicamento que se llama tamoxifeno, que es un uso muy común, específicamente para los hombres, y les llega a generar este síntoma. Si aparte de Parkinson se le da tamoxifeno, el mareo va a ser mucho mayor y puede generar síncopes, caídas, etc. ¿Qué ventajas o qué podemos hacer para tratar de evitar esto? Utilizar vendas elásticas, vendas compresivas que nos ayuden a mantener una cierta presión en las partes bajas de las extremidades inferiores. Tratar de evitar cambios de posición bruscos, es decir, si nos vamos a levantar, tenemos que ser gradual, despacio, y evitar periodos largos de caminar. Si estamos caminando por cierto tiempo, las piernas se empiezan a movilizar de manera más rápida, más abrupta, y esto puede generar problemas. Cuando es tanta, cuando no se alcanza a lograr una presión adecuadamente, es necesario levantar la cama aproximadamente 15 grados. Con la intención de que, con la intención de mantener esa presión en un punto intermedio y que no sufra cambios bruscos al momento de levantar. Y definitivamente, si existe este problema, tratar de controlar los elementos de la presión. Si se utilizan medicamentos antihipertensivos, cualquier medicamento de la presión, tratar de ajustar la dosis, porque si nos pasamos en los medicamentos antihipertensivos y nos cambiamos rápido de posición, no podemos marear. Para la cerebrea, que la salida por la sensación de producción excesiva de saliva, se puede presentar sobre todo en fases terminales. Y existen terapias alternativas
alternativas de terapias en las cuales se puede aplicar específicamente la toxina botulismo. La toxina botulismo no nada más tiene un punto de vista estético, no nada más para quitar la sino que tiene utilidad en lo neurológico a nivel de disminuir la producción de saliva. Existen medicamentos, como hemos titulado, y estos medicamentos lo que van a hacer, van a tratar de disminuir la producción de saliva. Pero inclusive hay ciertas técnicas que se pueden utilizar. Hay unas técnicas en las cuales a los pacientes les ayudan a, por medio de colocar estos fluidos, cucharadas, estos objetos metálicos, colocarlos en las paredes anteriores del paladar, es decir, hacia el fondo de la boca, obviamente sin estimular la campanilla o sin estimular la pared anterior de la faringe. Y con esto se empieza a disminuir la producción, o hacemos una programación de que cuándo debe de aumentarse la producción de saliva, cuándo no, y obviamente disminuir esa sensación incómoda de siempre estar tratando de limpiar esa saliva. Al menos en lo urológico, con respecto a específicamente a lo que se habla de que existe una marcada progresión de disfunción específicamente a nivel de las elecciones, es decir, baja la calidad de las elecciones. Y esto puede ser agravado o exacerbado o intensificado por el uso de los medicamentos del fármaco. Es por eso que debemos de utilizar medicamentos. Se debe de evaluar a todo paciente que tenga disminución en la calidad de la vida sexual, disminución en la calidad y fuerza de las elecciones, intensidad, etc. Y no estamos peleados para nada para utilizar medicamentos como sildenafil, o sea, Cialis, Viagra, Tequila, que sea. Todos los medicamentos se pueden utilizar, no hay ningún problema siempre y cuando no los estemos mezclando con medicamentos para la elección. Se pueden utilizar algunas otras cosas, geles, se pueden utilizar ciertas sustancias, inclusive si el problema es marcado, inclusive se puede llegar a hacer cirugías, inclusive las bombas de vacío que se utilizan, que son tan famosas que se ven en la tele, inclusive se ven en algunas tiendas. Estas bombas de vacío se pueden utilizar sin ningún problema, sin ninguna relación. Obviamente el médico le tiene que enseñar al paciente cómo usarla. ¿Por qué? Porque hay bombas de vacío que se venden en las tiendas comerciales, o inclusive internet o algunas cosas, pero no son profesionales, son bombas que realmente no reúnen los criterios de calidad, que es necesario utilizar bombas médicas, las cuales sí el precio es un poco más elevado, pero obviamente la duración y el beneficio para el paciente es mucho mayor. El sistema químico urinario, tanto en hombres como en mujeres, digamos que lo podemos dividir de la parte alta, que involucra los riñones, el uretero, que es el tubo que generalmente conduce la orina, y la vejiga. Hasta aquí hombres y mujeres son prácticamente iguales. Y gran parte del vaciamiento, y gran parte de el almacenamiento, es decir, la producción y el almacenamiento de la orina se lleva a cabo de manera igual en todos. Ya en la parte baja de la vejiga, es decir, en el caso específicamente del hombre, tenemos la próstata. Esta próstata obviamente tiene su función específicamente en el ámbito reproductivo, pero en la vida adulta sigue creciendo y genera un problema de obstrucción. La próstata literalmente tiene la forma de una mandarina por su centro y alrededor de su centro pasa un tubo que se llama uretra. Y en el caso de la mujer, no hay próstata y esta porción, digamos así, que de 3 a 5 centímetros, literalmente se encarga de regular el paso libre de la orina y con esto generar la continencia. La vejiga, tanto en el hombre como en la mujer, tiene la función de ser un reservorio, es decir, tiene la función de estarse llenando y vaciando. Esta vejiga es elástica, tiene la capacidad de retener o dar información al cuerpo de que ya se llenó. Tiene un músculo, el cual se encarga de apretarse, de estarse consumiendo para poder evacuar la vejiga, la orina específicamente. Obviamente, esta vejiga puede sufrir inflamaciones por medicamentos, baja cantidad de líquidos en la dieta, puede ser que se estimule más por ciertas sustancias que consumimos en la dieta, café, chocolate, té, refrescos, etc. Muchas sustancias pueden generar inflamación de la vejiga. Hay enfermedades propias de la vejiga que generan inflamación como la colitis y la gastritis, también pueden dar cistitis. Cistitis no asociada a una infección, sino una cistitis propia de la vejiga por enfermedades inflamatorias. El control es bien complejo. Realmente el control es, digamos, que estamos totalmente interconectados a través de un montón de
capas, un montón de capas, los cuales se encargan literalmente de llevar la información. Pero son tres cosas bien importantes en las cuales podemos llevar así información. Gran parte de la información la tenemos a nivel por debajo de la vejiga en los músculos que se encargan de dar el soporte a la vejiga, son los músculos de la vejiga. Estos músculos, cuando sus receptores nos van a dar una información de que está llena, que está soportando un peso, etcétera, etcétera. Aquí es donde se presentan los problemas de la incontinencia en las mujeres que han tenido también otra parte de la vejiga, digamos, en la parte externa, en la parte de afuera, están montones de nervios, los cuales se encargan de llevar la información hacia la columna, hacia la médula, y de subirla al cerebro y decir, ¿sabes qué? La vejiga está media vacía, media llena, ya está a la máxima capacidad. Y a través de esta médula se regresa la información, y estos músculos que están normalmente cerrados se abren para poder usarse. Y existen otros centros en la parte de arriba, los cuales están encargados de aprender, o digámoslo así, decidir a nuestra voluntad cuándo vaciar la vejiga, cuándo, ¿por qué? Porque tanto la vejiga como el intestino son vísceras huecas, son áreas en las cuales literalmente su estado normal es estar vacío, después se van llenando. Y al estarse llenando, nosotros decidimos, conforme vamos ganando edad y vamos ganando conciencia, vamos decidiendo cuándo podemos hacer y cuándo no. Específicamente, si encontramos un lugar apropiado, es decir, si tenemos lugar específicamente de las mujeres que tienen que no pueden ir cualquier baño, tienen que buscar lugar donde ir. En caso de hombre puede decidir cuándo ir a orinar y cuándo no. Pero esta regulación se pierde porque específicamente en el Parkinson, aquí en la parte baja del cerebro, que es donde se encuentran unas cosas en la ganglios basales, se afecta y al estar afectada esa zona, alrededor de esa zona están los centros encargados de, en el cerebro, decidir cuánto ganar y cuánto financiar en el centro. Específicamente, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. La vejiga obviamente se va extendiendo, se va llenando. Conforme se va llenando, se manda la información a través de la médula. Esa médula manda la información de que está llena. Acá arriba dice nuestra computadora, nuestro cerebro, dice, ¿sabes qué? Esta vejiga ya se llenó. Regresa la orden y ahora sí, esa vejiga se va. Literalmente a través de los músculos que la sostienen se abre y obviamente se puede vaciar. Obviamente tenemos que buscar específicamente el sitio adecuado donde podamos ir a orinar, pero es bien importante que tiene pasos, literalmente se está llenando, se informa al cerebro de que ya se llenó, encontramos un lugar apropiado, en esas tres fases que tenemos de almacenamiento, vaciamiento y obviamente de llevar la información, que es donde puede existir algún problema. La mayor parte de los pacientes que llegan a crear paros lo presentan en las etapas iniciales, inclusive antes de llegar a presentar un problema motor, antes de presentar ese tecnológico, antes de presentar ese movimiento lento, antes de presentar ese tipo de cosas. Alrededor del 27 al 29% de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que más presentan? Ahorita lo vamos a ver. Y la frecuencia de los síntomas urinarios varía aumentando con la edad. Nada más que tenemos una cosa importante. Si en el caso de que el paciente es hombre, puede que se esté presentando al mismo tiempo un problema de crecimiento de la próstata, y el crecimiento de la próstata va a generar un problema de reproducción. Entonces, no sabemos si es un crecimiento de la próstata o es propio de la enfermedad del Parkinson. Entonces, tenemos que saber diferenciar entre una cosa y otra. Y hay para eso es importante que se pueda hacer tan sencillo como que dice ahora. ¿Cuál es el síntoma más importante, más molesto o más grave? Es la confusión. ¿Cómo puedo decir yo que es una confusión? Es aquel paciente que se levanta más de 2 veces en la noche para orinar. El deseo de querer orinar lo despierta, es decir, me levanta, ganas de orinar, y esto estamos hablando que 6 de 10%. Pero la neumonía también se presenta muy frecuentemente en los pacientes con problemas de próstata. Y otra cosa, el paciente que tiene Parkinson a veces presenta alteraciones en el estado del sueño, tal cual. Entonces no logra conciliar el sueño por la falta de esas sustancias que se llaman neurotransmisores. Y no sabemos si es porque el paciente no duerme o porque generalmente lo está despertando la sensación de querer dormir. Entonces, hay medicamentos que podemos utilizar para eso, pero lo debemos ir buscando.
potencia urinaria, es decir, de repente estamos sentados, de repente estamos haciendo nuestra vida, entran las ganas súbitas de querer orinar y sientes que no alcanzas a llegar, es porque en esa fase de llenar, en esa fase de almacenamiento, en esa fase donde se va llenando la vejiga, normalmente se están mandando puros disparos, puras informaciones que se están llenando en la vejiga, queremos ir a orinar. No hay esa inhibición, ese movimiento que cuando lo queremos hacer se presenta más rápido, esa estimulación constante no la podemos controlar y eso se presenta como urgencia urinaria, el paciente tiene deseo súbito de querer urinar y hasta a veces le puede llegar a ganar. Entonces es una cosa que debemos de presentar. Atención, debemos de buscar, si el paciente dice que tiene esa sensación imperiosa, ese deseo abrupto de ganar, de querer orinar, hay que utilizar un buen diagnóstico. Lo primero, descartar una infección. Si ya llegué a descartar una infección, ahora sí me voy a dar medicamentos para controlar esto. La incontinencia, a veces, la incontinencia se puede presentar por muchas causas. En el caso de los mujeres, la incontinencia la podemos atribuir a que los músculos que están en la parte baja, sosteniendo la vejiga, si en el caso de las mujeres todavía está la matriz, el útero, está haciendo un peso, obviamente esa incontinencia puede ser por el punto de vista ginecológico o por falta de soporte de esos músculos, pero la incontinencia puede ser porque a nivel neurológico, a nivel de ese soporte de la válvula que está por fuera, literalmente, no se logra hacer de adecuada manera, como el que ocasionado por el parto nos puede generar incontinencia. A veces, en el caso del hombre, se llena la vejiga de más. Se llena la vejiga de más, ¿por qué? Porque existe un crecimiento por la próstata y se puede generar incontinencia en el hombre por la próstata. Entonces, realmente, todos estos tipos de síntomas pueden estarse mezclados unos con los otros y los debemos de ir descartando. Es decir, en el hombre debemos descartar la próstata, en la mujer debemos de descartar que hay una debilidad de los músculos de la pelvis. Si yo ya descarté esas dos cosas, todavía me persiste, debo de darle tratamiento para la incontinencia. Hay pastillas para poder mejorar la continencia y que no estén sufriendo esa incomodidad de estar marcados, inclusive de utilizar botes sanitarios para poder andar en el resto del tiempo y se puede tratar. Y aparte de incontinencia, se presenta también la noculia, la orden de la mano, es decir, a veces en la noche no se alcanza a levantar. De repente las ganas se presentaron súbitas y no les dio tiempo de llegar específicamente al baño. Por eso debemos de planear que al momento de dormir busquemos un lugar donde tengamos fácil acceso al baño. ¿Por qué? Porque lo levantamos rápido y de repente nos puede llegar. Los medicamentos, ¿cuál es su función? Los medicamentos, la función es retardar, dar una mayor capacidad de la vejiga, no que no nos den esas venas de inmediato hacia puntas para poder llegar a ese baño con calma, no presentar accidentes. En el caso del hombre específicamente son los síntomas obstructivos principales. Llega el paciente, se tiene que esperar una 5 o 10 minutos en el baño y no sale el todo. Tiene que empezar a tocar. Normalmente yo lo bajando de velocidad, a los 15 estamos combinando ciertas cantidades de metros, pero conforme vamos ganando tiempo, vamos ganando años, obviamente va a disminuir la velocidad y fuerza de chorro. Y se queda uno con la sensación de que no pasó por completo, queda esa sensación de la parte por debajo del ombligo, por arriba de la del pubis, que hay esa sensación como que no bajemos de manera completa. E inclusive el paciente tiene que pegar más la taza para poder orinar. ¿Por qué? Porque el paciente le falta la velocidad del chorro y eso puede tratar ese problema. ¿Qué pasa? Todos los días de la pasada orinando más, se va a dormir y en la noche lo está despertando. Esa sensación, esa alarma de que la vejiga está llena. Tratamiento. Hay unos medicamentos que el médico debe de utilizar. Y esos medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la función? Nosotros, adentro de la vejiga, en la parte por dentro de la vejiga, tenemos unas, digamos, receptores, unos sensores. Esos sensores normalmente están apagados, ¿sí? Los tenemos hacia abajo, un poco. Los tenemos así apagados. Lo que va a pasar es que conforme se va llenando, se van prendiendo, se van a activar esos switches. Y ya después de que se activaron, lo que va a pasar es que se manda la orden y ahora sí, a su cerebro, si sabes que estamos en un lugar apropiado, vamos a ver. Y se abre la vía urinaria, se abren los músculos del piso pélvico y se presenta la misma. Esto
falta de regulación de esos hechos. Y debemos de valorar que cualquier medicamento, inclusive el agua, puede tener sus efectos buenos, pero también tiene sus efectos malos. La dosis así generalmente. Entonces, los medicamentos estos disminuyen la producción de saliva y generan estreñimiento, generan problemas en el vaciamiento, tanto de la vía urinaria como de la vía. Entonces, es importante al calcular la dosis que no tiene problemas, valorar si también puede que en personas adultas mayores pueda generar alteraciones del estado consciente, alguna desorientación, algún mareo, algún síntoma que también se efectúa el medicamento. Hay otros medicamentos, según la línea, que se llaman clorexidina, e inclusive hay personas en las cuales hay una sustancia la cual se encarga de regular la producción de orina en el día y regularla en la noche. Si existe algún problema, específicamente en los adultos mayores, puede presentarse la inversión de esta relación, y es decir, se llama hormona antidiurética. La hormona antidiurética se voltea el reloj y empieza a producir más orina en la noche de energía, entonces en la noche está toda la noche levantándose por orinar y se puede controlar con un simple medicamento como el Abril nasal, y con eso se mejora. Entonces hay que saber específicamente por dónde va el problema. Si el problema es la mayor parte del día, si se presenta en la noche, qué tipo de síntomas son los que lo tienen para poder atender todo. Las terapias, lo que sigue ya, si no nos funcionan los medicamentos tomados, existen medicamentos tradicionales, es decir, por medio de una cámara, yo entro la vejiga y empiezo a colocar la toxina botulínica. Dicen que los urólogos rejuvenecemos la vejiga y a lo mejor se la hacemos un poco, y ese modus lo que hace es que disminuye esa vejiga que está totalmente alterada o que está muy intensa, y le bajamos la presión, y el efecto de este tratamiento es temporal. Estamos hablando de que puede ser 6 meses, 8 meses, a veces más, pero el efecto es muy bueno. O sea, regresamos al paciente de que está literalmente esclavizado o anclado al baño, y lo regresamos a que pueda hacer su actividad normal, pueda ir a hacer sus cuentas, regresar a casa, inclusive no tiene que estar pensando, oye, bueno, ahora cuántos años hay en el camino para poder llegar a la ciudad. El tiempo, entonces es importante que le regresemos al paciente la calidad de vida y no estarlo esclavizando totalmente. Los efectos colaterales obviamente son mucho menores de estos comparados contra los medicamentos. Y es importante que los tomemos. Es otra alternativa, es una opción y se puede utilizar cuando efectivamente la primera línea los medicamentos no funcionaban o no se los podemos dar. Y conocer específicamente lo de dónde actúan, dónde están los nervios que llevan información y todo eso tiene su función. Los nervios que se encargan de específicamente sostener o avanzar a nivel de la válvula están a nivel de las últimas raíces sacras, es decir, en la parte más baja, en la parte de atrás. Y esos nervios van y terminan a la punta del talón o a la punta del tobillo, y ahí están los nervios sacros de dorso. Entonces, si nosotros sabemos dónde terminan, nosotros lo que vamos a hacer es que los buscamos por fuera y los empezamos a estimular y le damos aquí a donde se encarga de dar una continencia, o vamos literalmente a regular. Entonces, a través de la estimulación de los nervios por la piel, pequeños toquecitos que se llaman estimulación transcutánea, podemos lograr una continencia. Lo estamos estimulando de manera constante y logramos cerrar la válvula y evitar una continencia a través de eso. Aprendemos otra vez a controlar esa pérdida de función que tuvimos secundaria o por es otra alternativa de tratamiento, y también existe, no duele, es muy sencillo, es como ir a dar algún masaje o alguna terapia no invasivo, mejora significativamente los síntomas, y existe. Es una terapia alternativa para lograr disminuir esa sensación de irritabilidad de manera. Entonces, realmente el objetivo de esto es que se conozcan cuáles son los síntomas y saber que se confunden muchas veces con otro tipo de problemas.
descartar los problemas más comunes que son infección, próstata o secundario a sangrado. Ya que se descartó esto, ahora sí, si persisten los síntomas, vamos a tratar. Si es bien sencillo, a través de medicamentos. Podemos hacer una o dos veces al día y obviamente mejorar la calidad de vida. No estar pensando siempre en un baño o planear nuestros viajes en los baños y obviamente no estar con el billete en el baño. Me gustaría saber si lo que les traté de compartir queda claro o si existe alguna duda. ¿Cómo les pareció interesante? Sí. Muy bien. Cualquier duda o pregunta que surja, realmente para eso estamos.